Bueno, buenas noches a los que vayan a ver este video en las distintas redes sociales donde será puesto en Facebook y en las redes sociales de Twitter, y YouTube. Ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué un video de este tipo hoy, viernes, día de descanso, día para que la gente rumbie? Pero bueno, no se puede rumbear porque estamos en las restricciones de la pandemia. ¿Y qué tiene que ver lo que vamos a hablar hoy con lo que está pasando con una pandemia que tiene a la gente encerrada? La gente no puede salir de sus casas, los bares no pueden vender bebidas embriagantes a la gente, se cierran los establecimientos a las 8 de la noche. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué está pasando en Colombia? Yo creo que he venido tomando la iniciativa de hacer este tipo de videos porque creemos que hay un gran mar de desinformación, el país está en un desconcierto total, la gente no se está enterando de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es supremamente grave. En medio de una pandemia global, con una crisis sanitaria producto de que los hospitales no tienen cómo atender a los pacientes, a los médicos no les pagan sus salarios como debe ser, hay enfermeras y médicos que les deben hasta 4 meses de salario, tenemos a un gobierno que de cierta manera no generó las políticas sociales necesarias para que la gente pudiera estar encerrada en sus casas, quiere restablecer que se inicien las aulas de clase, las clases de cierta manera sin tener las garantías, sin los elementos de bioseguridad, tiene casi que colapsado el sistema de salud, la gente en sus casas no sabe qué hacer porque le dicen que si sale le ponen una multa de 900.000 pesos. Pero mientras todo esto está pasando en el país, la prioridad del gobierno nuestro es desatar una guerra diplomática contra Cuba. Y el otro punto fundamental para el gobierno es abrir un frente de guerra de cierta manera para venderle la idea a los colombianos de que hay de nuevo una emergencia del grupo FARC y que nunca hubo un acuerdo de paz y que Cuba es un país terrorista. Y entonces, en medio de esta situación tan compleja que está viviendo el país, en medio de un desconcierto, depresión en muchas personas, ansiedad, angustia, problemas de salud de muchas personas en Colombia que no pueden ser atendidos en los hospitales, gente que no puede salir a vender los productos que antes vendía en las calles, las discotecas cerradas, todo el mercado nocturno al borde de la quiebra, y la prioridad del gobierno nacional es de meternos en un conflicto internacional diplomático con Cuba y revivir un episodio de la Guerra Fría como si estuviéramos por allá en 1980, 1978, en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Colombia. Entonces yo sí creo que sí es necesario ser responsable. Y los que de cierta manera tenemos un nivel de información porque nos gusta aprender, porque nos gusta conocer, creemos que es necesario decirle a las personas que están en este momento en redes sociales, que están encerrados en sus casas, que tenemos una responsabilidad como colombianos, que tenemos una responsabilidad de informarle a todas las personas con las que vivimos lo que está pasando, y tenemos una responsabilidad política también con asumir unas posturas necesarias sobre debates y reflexiones sobre el acontecer nacional. Los noticieros no nos pueden seguir manejando con noticias de apuñalamientos, lesiones personales, hurtos de bicicletas, y ocultan el asesinato sistemático de líderes sociales, la desaparición forzada que se está dando en varias zonas del país, la emergencia de nuevos grupos criminales que están tomando el control y posición territorial. Entonces un poco este análisis va apuntado a eso. El análisis tiene 3 elementos y vamos a irlos por 3 bloques. El primer elemento es un tema de desarrollo internacional donde queremos explicar de cierta manera cómo funcionan las relaciones internacionales para que nosotros no asumamos que Colombia es una isla en el mundo, sino que hay unos acuerdos internacionales, unos tratados, unos convenios y de cierta manera unas lógicas de cómo funcionan los países en su relación con otros. La otra parte vamos a desarrollar un elemento y es que ¿qué es eso de la guerra? ¿Cuáles son las consideraciones de la guerra? ¿Por qué hablamos de la guerra y la paz? Y la tercera parte vamos a desarrollar de cómo fueron las guerras en Colombia desde 1960, la confrontación armada entre insurgencia y Estado entre el 60 y hasta la actualidad y hasta el proceso de paz, luego qué sucedió después, en qué estamos y hacia dónde podemos avanzar. Desde que se quitó la historia en los colegios, a los jóvenes les evitaron la posibilidad de entender el país que vivían. Y entonces terminaron sabiendo mucho más de la historia de un gran criminal como Pablo Escobar
que de la historia del país. Y entonces por eso hoy nos dicen cualquier cosa y la gente lo repite sin dudarlo. Cuba y el bloqueo y sus aportes a la paz. Primero dejamos algo claro. Las guerras no empiezan por casualidad. Las guerras ocurren en general por profundas razones sociales o razones económicas. Usualmente tampoco se acaban solas. Eso lo dice un importante teórico que se llama R.B. Eilhart en un libro muy bello que se llama La historia de las guerras, que es este libro que es escrito por Rafael Pardo Rueda. ¿Es la guerra algo connatural? Es decir, ¿el género humano está impulsado por la guerra? ¿O es un comportamiento anómalo y extraño que nada tiene que ver con la condición humana, como diría Anna Hanner, o como dirían los teóricos de las otras teorías de naturaleza de la conducta humana, es algo inherente, intrínseco y propio de los seres humanos? ¿O es la guerra un impulso biológico, algo que nos lleva y nos mueve a copar territorio y lograr determinados bienes para nosotros o para nuestro grupo? ¿O es la guerra un producto social? Bien, tres líneas se manejaron ahí históricamente. Margaret Mead, una importante antropóloga cultural, ella desarrolló un artículo donde decía que la guerra es una invención. Es decir, los seres humanos no estamos abocados a la guerra. Los seres humanos nos inventamos la guerra. No es una condición social natural del ser humano. Luego viene un señor que se llama Clausewitz, alemán, y él dice, no, la guerra es una forma de la relación humana. La guerra es la política entendida por otros medios. La guerra es la forma como los estados se proyectan en el mundo. Otros autores nos dicen, la guerra es un instinto natural. La guerra es parte del instinto de conservación del ser humano con el que está equipado para protegerse y sobrevivir. Ya alguien actualmente, Luttwak, él plantea que no, la guerra en las relaciones internacionales tiene que ver con elementos muy claros. La violencia es organizada y es utilizada como un instrumento de la política. Puede ser para proteger un interés o para adquirir beneficios y bienestar o posesiones territoriales o control de áreas estratégicas para un Estado. Para evitar la guerra, entonces, los Estados usan las relaciones diplomáticas, que son de cierta manera las embajadas y los consulados que tienen en los países, para que antes de que se dé una causa belli o causa bélica, de cierta manera lo que podamos lograr es generar conversaciones para que quizás por situaciones de malentendido y demás no se vaya a dar una confrontación militar. Porque como decía alguna vez un conferencista en un evento en el que tuve la oportunidad de estar, él era desvinculado del Ejército de Liberación Nacional, de la corriente de Renovación Socialista, que era una facción del Ejército de Liberación Nacional, OLN, y él decía, mire, el problema de la guerra es que uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Uno escucha los primeros tiros, pero uno no sabe cuándo se va a acabar. Y entonces aquellos que pretenden llevarnos a confrontaciones internacionales, movidos por una lógica de un partido que necesita crear un enemigo, debe tener un enemigo, porque la única forma de que ese partido exista es bajo la lógica de tener un enemigo al que confrontar para vendernos su discurso de la seguridad dentro del marco de una lógica de la Guerra Fría. Bien, decía Luttwak algo también importante. Esa guerra entonces también tiene que ver con el comercio, con la propaganda. Decía un autor muy importante, y es que cuando inician las guerras la información deja de ser información y se convierte en propaganda. Luego hay otro elemento, y es que la amenaza misma puede incitar a la guerra, y entonces la guerra y la amenaza son dos instrumentos de poder. Recientemente, por ejemplo, con las sanciones económicas que le impone el señor Donald Trump, que va de salida a la empresa china Xiaomi, que viene marcando el terreno de las comunicaciones con los smartphones de alta tecnología que compiten al mismo nivel que el Samsung y que Apple y las otras empresas que tienen los Estados Unidos, pues eso hace parte de una guerra económica, ¿sí? Mire que Luttwak tiene razón. Cuando hoy Donald Trump también recientemente dice que Cuba es un estado terrorista, está afirmando que Cuba es un país enemigo al que habrá que atacar, aumentar el embargo económico que sostienen sobre Cuba desde hace varias décadas, de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, pero eso de la guerra también tiene otros elementos, incluso religiosos. Agustín de Hipona, que era un monje,
importante del catolicismo, él hablaba de que hay guerras justas e injustas. Y luego viene Tomás de Aquino y empieza a explicar cuáles son las razones por las cuales un príncipe puede determinar la guerra. Entonces voy a leer un poco lo que dice en la página 33 de este maravilloso libro de Rafael Pardo, donde dice Tomás de Aquino: la guerra es justa cuando la autoridad del príncipe a cuyas órdenes se hace la guerra, porque no puede el individuo hacer la guerra, puesto que para obtener justicia el individuo obedece a un juicio superior. Recuerden que en tiempos de la Edad Media y antes de la modernidad que construyeron los estados-naciones, es decir, donde elegimos un presidente, donde el poder del ciudadano se cuenta y no tenemos unos gobernantes legitimados por una voluntad divina, en ese caso el representante de Dios en la tierra era la iglesia, por lo tanto entonces quien legitimaba el poder del príncipe era la iglesia. Entonces decía Aquino, la autoridad del príncipe, cuando se da la guerra bajo la autoridad del príncipe, son órdenes legítimas. No puede el individuo hacer la guerra, puesto que para obtener justicia el individuo obedece a un juicio superior. Es decir, no podía hacerse la guerra simplemente movido por los intereses de la gente, sino por las órdenes del príncipe. Y desde que el cuidado de los estados esté confiado a los príncipes, es a ellos a quienes pertenece el derecho de portar la espada en los combates para defenderse de los enemigos externos. En segundo lugar, debe haber una causa justa, lo que es que quienes sean atacados hayan merecido serlo. Y en tercer lugar, es necesario que la intención de los que deban luchar sea justa, es decir, que tengan un bien que buscar o un mal que combatir. Las guerras justas tienen la paz como intención. Mira esta elaboración tan profunda del desarrollo de lo que es una guerra. Entonces, muchas veces frente a un conflicto o crisis internacional, el público no puede explicarse muchas cosas. No puede explicarse por qué algunos países se imponen sobre los otros, no firman ningún tratado internacional de derechos humanos, incluso tienen cárceles como la de Guantánamo donde torturan personas y sin embargo son los adalides de los derechos humanos, ¿sí? Uno no puede entender, por ejemplo, cómo de cierta forma, la forma como reprimen a la población afrodescendiente en los Estados Unidos cuando asesinan a un afroamericano y le ponen, porque un policía le pone el pie en el cuello y lo estrangula en el piso y esposado, la gente protesta masivamente, eso fue hace unos meses y la represión fue brutal. Sin embargo, un grupo de blancos supremacistas se toman el Congreso de los Estados Unidos y la policía prácticamente le hace la venia. Entonces, empezar a entender, uno se pregunta, pero ¿por qué la reacción de uno hacia otro es tan disimil? Y es que hay un importante elemento y es que los organismos y los estados son organismos ajustados a un orden internacional y de forma tal no actúan de forma aislada, sino que están sujetos a unos intereses y a unas lógicas. Existen dos grandes corrientes que están en boga. Esto es un poco dispendioso, pero es importante decirlo porque para poder comprender a dónde nos quieren llevar en Colombia debemos entender por qué es absurdo entrarnos a una guerra diplomática con Cuba cuando ha sido un país aliado en muchos temas para Colombia. Existen dos grandes corrientes para explicar el orden internacional, una teoría liberal y una teoría realista del poder. Ambas están contrapuestas, pero tienen al menos un factor común. Consideran a los estados como actores principales del sistema internacional. Existe otra teoría, que es la teoría liberal, y es que nos habla de un mundo moral. Entonces, constantemente hablamos de la moral. Esta persona es inmoral, su conducta es inmoral, que tiene que ver la moral como la forma y las costumbres aceptadas en una sociedad. La ética es la parte de la filosofía que estudia la moral. Esta teoría del mundo liberal es importante porque la teoría del mundo liberal nos dice que en el entorno político hay muchas variantes y hay muchos pilares. Las naciones se enriquecen a partir del comercio y se vuelven mucho más dependientes y prósperas cuando comercian entre ellas. Y eso hace que haya menos incentivos para la guerra, es decir, y las naciones democráticas buscan menos la guerra que los estados dictatoriales, porque al tener gobernantes elegidos por el pueblo, tienen menores intereses de expansión territorial imperial. Por eso entonces esta teoría de paz liberal nos está diciendo que cuando hay relaciones comerciales entre los países, pues es muy difícil que se vaya a una confrontación de guerra, porque ese comercio establece de cierta manera una interacción social
y las dos culturas y las costumbres de esos países se encuentran a partir del desarrollo del comercio. El otro elemento importante es que hay unas instituciones internacionales que supuestamente buscan la paz internacional y generan un rol para evitar que un Estado ataque a otro, ¿sí? Porque yo le quiero quitar el petróleo a este. Entonces, para eso surge lo que llaman la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Que masivamente ha exigido a los Estados Unidos que levante el embargo económico que tiene sobre la isla caribeña de Cuba. Y que, a pesar de toda esa presión internacional de las Naciones Unidas, los Estados Unidos de manera arbitraria decide persistir en este embargo. Pero como persiste en este embargo, fuera de ello, antes de irse Trump declara a Cuba un país que apoya el terrorismo. ¿Y qué es eso del terrorismo? Y ahorita vamos a hablar de eso. Bien, esa teoría liberal da un salto porque busca generar una sociedad más justa, donde haya una interdependencia de las naciones y no haya conflicto, ¿sí? Y esa visión moral del mundo evita las antiguas guerras. Ya hay otra teoría, que esta es un poco de los estados imperiales, y la que llama el realismo político. ¿Y qué es el realismo político? El realismo político tiene muchísimos años de existencia. Sus principales precursores fueron Thomas Hobbes, autor de un libro que se llama El Leviatán, El Príncipe de Maquiavelo, es decir, Nicolás Maquiavelo, sobre el realismo político. Y ese realismo político entonces dice que a nivel internacional no hay nada más importante que el más poderoso se imponga sobre el más débil. La única intención de los estados es maximizar su poder al máximo para tener el mayor control económico y político. Elevar al máximo la capacidad de influencia de cómo inciden los distintos países. Porque su único propósito en el realismo político es obtener los objetivos nacionales. Es decir, Trump, por ejemplo, no le interesa la paz en el mundo o los derechos humanos en el mundo, sino el beneficio económico de las empresas que él agencia como representante de un estado corporativo como son los Estados Unidos. Y no importa si se tiene que apelar al uso de la fuerza arbitraria, sin consentimiento de las Naciones Unidas, o desconocer la diplomacia, porque lo importante es imponerse. Decía entonces que la intención más, esta es una visión como la visión de la supervivencia, sobrevive el más fuerte. Mire, todo el mundo malinterpreta a lo que dijo Charles Darwin. Hablaba con un biólogo de la Universidad del Quindío, experto en murciélagos, en una charla, y él decía una cosa fundamental: nunca Charles Darwin habló de la supremacía del más fuerte. Charles Darwin habló de que la especie que sobrevive es la que mejor se adapta. No tiene nada que ver eso con imponerse sobre el más débil. Eso es totalmente falso. De cierta manera se desvirtuó, se manejó y se manipuló el concepto de Darwin de manera descarada para decir cosas que no se dijeron. Las naciones entonces son entes racionales con población y territorio que buscan sobrevivir en un sistema internacional. Ellos dicen que el sistema internacional es una anarquía, no hay nada que regule los gobiernos. Los estados con el poder hacen lo que les dé la gana. Y las naciones, por sobrevivir, buscan las mejores opciones que se les sean posibles. Simplemente se basa esto en lo que llama una trampa hobbesiana o un juego de suma cero. Es decir, si un país gana, el otro tiene que perder fundamentalmente, porque no hay posibilidades de beneficios recíprocos. Ninguna nación tiene una completa certeza de las intenciones del otro, porque todo es una caja negra. Y tiene dos principios corolarios muy importantes, y es que la estructura del sistema internacional hace que las naciones compitan constantemente entre ellas. Cada una busca convertirse en un hegemón. ¿Y qué es un hegemón? Es una potencia lo suficientemente grande que no se le pueda vencer por otras potencias. Y eso empuja constantemente a tener unas fuerzas armadas muy poderosas y a una carrera armamentística para mirar cuál es el mayor y el más poderoso. Hasta mediados de 1950, una vez termina la Segunda Guerra Mundial, después del bombardeo de los Estados Unidos de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto, primero el 6 de Hiroshima y el 9 de Nagasaki, que provoca el armisticio que hace que Japón se rinda, pero que antes el 30 de abril del 44 obliga en el avance militar contra las tropas nazis a que supuestamente Adolfo Hitler se suicide en el búnker con sus lugartenientes y con su esposa. En ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se abre el mundo y quedan dos superpotencias: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y
lo que hoy es Rusia y parte de un conjunto de estados independientes del Cáucaso, y queda los Estados Unidos como una superpotencia. Y entonces esas superpotencias en esa sociedad de cierta manera se enfrentaban por ser el hegemón. El otro estado corolario de las relaciones internacionales es que las naciones siempre van a estar en conflicto. Y que la paz que alcanza una nación realmente no satisface nunca a las partes, sino que es una paz que se impone como la Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? La paz romana era que hasta que no arrasaban hasta el último de los que resistían al imperio, pues no había paz, ¿sí? Eso se llamaba la Pax Romana. Bien, esta teoría liberal entonces les decía que, decimos que se basa en otra cosa, se basa en que las naciones a partir del comercio generan relaciones, que las naciones democráticas establecen tratados y diálogos con otros estados, que reconocen un orden internacional, que reconocen el papel de organizaciones como las Naciones Unidas, la UNESCO, sus distintos fondos y demás, para que el mundo de cierta manera no se aboque a una confrontación militar. Todo estado, y esto es importante decirlo, mire, Cuba es un estado autónomo, independiente y soberano, como lo parece ser Colombia, como lo es Estados Unidos, y ningún estado puede imponerle sus condiciones a otro. Todo estado entonces tiene una cosa que se llama soberanía, que es la autodeterminación de un país de determinarse para ponerse sus propias instituciones y el tipo de gobierno que lo determine. Se ha venido abriendo una carrera que Cuba es un gobierno criminal, que no es una democracia y que por ello se ha impuesto un bloqueo que data desde 1961, desde el tiempo que empezó la Guerra Fría. ¿Qué sucedió? En 1957 se da un levantamiento social en Cuba a partir de unos grupos que se forman en Sierra Maestra, comandados por Fidel Castro y otros importantes militares de allá, y se levantan en contra de un golpe de estado que da un militar llamado Fulgencio Batista, apoyado por los Estados Unidos. Y en 1958 logran derrotar militarmente al gobierno de Fulgencio Batista, y en una guerra de guerrillas que se da desde Sierra Maestra se despliegan hasta los centros urbanos y logran la victoria militar con apoyo del pueblo cubano. Y a ese momento se construye un estado que es el que dirigen en ese Fidel Castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos y otros muchos de los que estuvieron en esa batalla. Cuando nos hablan de democracia, nos hacen pensar que en ese tiempo todo era perfecto, y resulta que no. Hubo dictaduras militares en Paraguay impuestas por los Estados Unidos, como la de Stroessner. Hubo dictadura militar en Bolivia con Barrientos. Hubo una dictadura militar brutal en la Argentina después de que se da el golpe de estado y toman los militares el poder. Eso está muy bien detallado en una película que se llama Imaginando la Argentina, que muestra cómo personas eran desaparecidas a plena luz del día, los montaban en unos carros y nunca más volvían a aparecer. De ahí surge entonces aquello de la Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué era eso de las madres de Plaza de Mayo? Las señoras, al ver que sus hijos desaparecían, empezaron a acercarse a la plaza. Y una vez iba una y luego volvía, pero se encontraba con otra. Y luego se encontraba con otra y se daba cuenta que no estaba loca, que su hijo se había desaparecido y que hablaba con otra persona y que también le habían desaparecido su hijo. Y entonces empiezan a recorrer esa plaza y a darle vueltas constantemente, exigiéndole al gobierno de la dictadura militar de que dónde están sus hijos. Resulta que los desaparecían a plena luz del día, los encerraban en cárceles clandestinas, los torturaban, algunos los drogaban y los lanzaban desde aviones al mar. Esa dictadura se da en Argentina con apoyo de los Estados Unidos, pero se da otra dictadura que es del golpe militar contra Salvador Allende. Salvador Allende, un presidente que gana con las elecciones, constitucional, democrático, lo derrocan para poner a Augusto Pinochet en la presidencia. Y se instala una brutal dictadura militar como la de Augusto Pinochet, que asesinó más de 300.000 chilenos, que generó unas heridas profundas en la sociedad y que prácticamente construyó la Constitución de Chile hasta muy recientemente, de unos meses, que se aprueba una constituyente para cambiar la constitución de la dictadura. Es decir, que el contexto en que Fidel Castro llega al poder en Cuba era el contexto de una injerencia abierta en América Latina. Digo esto ¿por qué? Porque entonces en medio de esa confrontación Cuba
producto de la lógica de la guerra, hace unos acuerdos con la Unión Soviética, instalan unos misiles en el 61 y eso provoca que los Estados Unidos prácticamente casi que entren en una guerra nuclear, hacen unos acuerdos con Nikita Khrushchev, que era el secretario del Partido Comunista Soviético, y desescalan la situación y de esa forma evitan la guerra nuclear que hubiera acabado con todo esto. Desde ese momento avanzó contra Cuba una carrera de embargo económico que no es nada más que el sitio, es decir, evitar que un país tenga comercio, le lleguen alimentos, porque recuerden que Cuba es una isla. Entonces el viejo sitio clásico histórico era que se rodeaba una ciudad por un ejército y se evitaba que entrara comida, alimentos, agua. ¿Qué sucedía? La población terminaba rendida por hambre porque se morían, y entonces es una de las formas más brutales de la guerra. ¿Qué es eso de la guerra económica? Digo esto ¿por qué? Porque ya todo el tema de Cuba nos lo volvieron a meter en Colombia. Es decir, el discurso de hoy es que los partidos tienen que pronunciarse porque Cuba ha sido declarado terrorista por los Estados Unidos por un presidente que va de salida. Digo esto ¿por qué? Porque el tema de Cuba está relacionado con lo que fue la Guerra Fría, que fue la confrontación que hubo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, que cae el muro de Berlín. Porque recuerden que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los aliados avanzaban por una parte y los soviéticos avanzaban en el cerco contra Alemania, y entonces la parte liberada por los aliados Estados Unidos, Inglaterra y los otros termina siendo la parte de Occidente, y luego la parte controlada por los soviéticos termina siendo la Alemania Oriental, y por eso se terminan dividiendo. Porque es importante decirlo, porque para entender lo que se está desarrollando contra Cuba hay que mirar el contexto internacional de cuál fue la situación. Entonces vuelvo a esto porque el discurso aquí en Colombia se volvió Cuba. Constantemente no nos vamos a volver, ahora no es Venezuela, sino nos vamos a volver como Cuba. ¿Listo? Digo esto porque Cuba está relacionado con lo que fue la Guerra Fría. Al tomar la decisión, su propio rumbo termina convertida entonces Cuba en un país enemigo de los Estados Unidos, debido a que esta pequeña isla se encuentra a pocas millas de Miami, Florida, lo que para Estados Unidos es una de las grandes afrentas, porque siendo una de las superpotencias no ha podido derrocar un gobierno que se instala producto de una lucha militar popular que se da con un triunfo de una lógica de guerra de guerrillas. Como Estados Unidos tiene una doctrina que se llama la doctrina Monroe, que es la que dice que América para los americanos, es decir, nosotros América Latina somos simplemente un área de influencia destinada a hacer la voluntad para los intereses del hegemón, de lo que les explicaba ahora, para ellos. No para el desarrollo ni de los intereses nacionales ni el crecimiento económico de nuestros países, sino para simplemente ser productores y proveedores de materias primas para las grandes empresas, y nosotros simplemente manteniéndonos en la escala más baja de los desarrollos internacionales y comerciales. Para deshacerse de ese molesto Fidel, hicieron de todo. Hubo planes de invasiones militares, hubo intentos de asesinato, hubo infiltración de agentes de inteligencia de la CIA para matar a Fidel Castro, hubo planes de ponerle veneno en el tabaco, de ponerle veneno en los trajes de buceo que utilizaba, de utilizar a algunas mujeres para que metieran un veneno en las bebidas de él. Incluso una de sus novias fue incluida en un plan de estos. Ella, lo que sucedió es que comete un error, y es que mete el veneno en una crema, la crema termina dañándolo todo, y ella ya no encuentra el veneno cuando se lo iba a poner a Fidel. Eso está en muchos documentales. Hicieron un intento de una invasión en una operación que se llamó la invasión de Bahía Cochinos, que utilizaron mercenarios conseguidos en Miami, y los iban a invadir Cuba, y hubo un proceso de resistencia armada que evitaron ese proceso. Porque hay un hecho importante y hay que decirlo: el único inmigrante que tiene la nacionalidad en el momento que pise suelo estadounidense, es decir, salga de la playa y salga del agua y entre y toque la arena dentro de las costas de los Estados Unidos, es el ciudadano cubano. ¿Eso por qué? Porque hubo una búsqueda de promover la inmigración cubana para de cierta manera generar allá una resistencia contra el gobierno desde lo externo. Todo producto de esa lógica, de esa guerra. La guerra siguió por todos los medios. Como parte de esta guerra se utilizó lo que les decía, el proceso más vil, que era bloquear económicamente un país, que le entraran alimentos. Eso lo llamaron entonces el periodo especial.
Cuando cae la Unión Soviética, cae el principal aliado de Cuba, en ese momento está bloqueado económicamente, es un país fundamentalmente productor de azúcar y de otras cosas, pero bienes muy primarios. Entonces entra en un periodo especial de racionamiento de alimentos para poderse mantener incolume, porque el pueblo cubano reconocía en esos que estaban en el poder un valor heroico al haberlos liberado de una dictadura militar que hubiera quizás sido sanguinaria. Bien, esa forma entonces de quebrar la voluntad del pueblo cubano se vendió incluso con la idea de que no es una democracia, que viola los derechos humanos, cuando vive en un estado de guerra. Y entonces lo que Cuba tiene es una lógica constante de ataques y demás. Pero cuando uno le dicen que la democracia, entonces uno dice cuáles son las democracias en Arabia Saudita, que en el Emiratos Árabes, donde gobierna todavía un jeque, donde gobiernan unas monarquías árabes petroleras, donde ni siquiera, por ejemplo, las mujeres hace muy poco pudieron manejar un carro, donde hay una policía política que hace cumplir a rajatabla el Islam, ¿sí? Y una cosa extrema que se llama el wahabismo, que es una visión extremista del Islam. Una cosa es el Islam, que es sumisión a la voluntad de Dios, eso es lo que traduce en el Corán, y otra es el islamismo, que es el fundamentalismo islámico con el objeto de construir un gran califato, que todos los países obedezcan a ese gran califato, y para eso se hacen guerras y terrorismo y demás. Entonces esa amenaza constante a Cuba, esos intentos de derrocar al gobierno, esa guerra económica, pues ha hecho que los Estados Unidos esté siempre en una confrontación con esa isla. Sin embargo, debido a la historia insurreccional de Cuba, y eso es muy importante para los colombianos, pues Cuba se ha vuelto de una forma u otra un referente para todos los países que están en búsqueda de las soluciones de un conflicto armado en sus propios estados. Y entonces el papel de Cuba ha sido preponderante en los procesos de paz, muy importantes. En el caso colombiano nunca ha sido la excepción, debido a que Fidel Castro dejó muy claro en uno de sus últimos libros, que se llama La Paz en Colombia, donde él decía que el conflicto armado en Colombia ha servido como fundamento para desestabilizar América Latina y para evitar que hayan gobiernos que piensen en los intereses de su gente y no alfiles a los intereses de un gobierno extranjero, que es lo que hemos tenido durante muchos años. Entonces Castro decía algo muy claro en ese libro, y es que las condiciones que dieron lugar a la guerra en Colombia y las condiciones que dieron lugar al triunfo militar en Cuba no se dan en Colombia en la misma razón. Por eso es necesario hacer negociaciones que permitan parar el derramamiento de sangre innecesario entre colombianos, porque es necesario poner fin a la confrontación armada. De ahí que se ha convertido históricamente en un garante internacional de los acuerdos de paz. Y antes ha sido un facilitador de todo lo que sea algo básico de negociación, sabe algún elemento. En una negociación se tiene que tener un tercero que sea garante para las dos partes. Y para ganar esa confianza hay unos elementos que tienen que estar construidos de antemano. Ese tercero neutral sirve como punto de encuentro entre las partes. El acuerdo de paz que hubo con las FARC, que firma Juan Manuel Santos, tuvo dos países como garantes internacionales en sus inicios. Noruega, que es un país escandinavo, y luego llega Cuba, ¿sí? Que es por lo que les estaba explicando. Citemos el caso, por ejemplo, de Bill Clinton. Bill Clinton es un presidente católico que llega al poder en los Estados Unidos y ayuda de forma decisiva a promover el proceso de paz en Irlanda, que enfrentó durante más de 500 años a irlandeses católicos con los protestantes, y que al estar en esa confrontación se enfrentaron con Inglaterra, porque Inglaterra era protestante y ellos colonizan esos territorios hace mucho tiempo con población protestante, y entra una guerra religiosa brutal que duró 500 años. ¿Quiénes le ponen fin a eso? Le pone fin a eso un presidente católico que tenía esa visión y evidentemente entendía la necesidad de solucionar ese conflicto entre irlandeses e ingleses. De ahí surge una cosa que se llamaba el IRA, el Irish Republican Army, que era lo que llamaban un grupo, era un grupo de cierta forma con acciones terroristas, trabajaba
desarrollaba operativos con bombas, ataques militares a blancos que se estaban en algunas zonas, operaciones de asesinatos con francotiradores y ese tipo de cosas que se dan en las guerras urbanas. Toda guerra, y está claro, toda guerra no se puede ganar por la vía del exterminio. Las negociaciones de una guerra siempre terminan en una mesa de 4 patas, donde las partes involucradas terminan negociando finalmente unos términos para ponerle fin a la confrontación. ¿Y cuál es el peso que se tiene en una mesa de negociación para hablar de los temas de paz? Pues es la capacidad ofensiva que tiene uno u otro, y eso hace que puedan lograr que se concedan o se cedan determinados espacios. Se ha pretendido de parte del gobierno decir que Cuba entregue a los jefes negociadores de la guerrilla del ELN, que estaban en unos diálogos de paz autorizados por el gobierno colombiano, y Cuba entró como garante de esos acuerdos. Si Cuba entrara y entregara a las personas que estaba siendo garante, violaría los puntos del acuerdo, las salvaguardas que establecen que en caso de romperse una conversación, pues se garantiza que las partes puedan volver a los lugares seguros y continúen el desarrollo de la guerra, si así lo determinan las circunstancias. Cuando inician las conversaciones de paz con las FARC, ya se venían de muchos procesos de paz fallidos. Por allá hubo uno que se dio en Tlaxcala, México, que dieron lugar a unos acuerdos que en los 80 se llamaron los acuerdos de la Uribe, que eran los acuerdos en los que se da el surgimiento de un partido político llamado la Unión Patriótica. Ojo con esto, y esto no se nos puede perder de vista. Después del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, se instala en Colombia un gobierno que se llama el Frente Nacional, donde liberales y conservadores se reparten el poder, uno cada 4 años, el otro cada 4 años. No existía entonces en Colombia la posibilidad de que hubieran más partidos políticos diferentes a los establecidos. Entonces, ese surgimiento de la UP es la emergencia no solo de un grupo que entra en un acuerdo de paz y busca unas transformaciones políticas, sino también de unos sectores sociales que habían no sido incluidos en la participación política en Colombia. Pero se da un proceso que se llama el politicidio, y es que se da el asesinato sistemático de más de 5.000 miembros de ese partido, y esos 5.000 miembros de ese partido fueron asesinados uno a uno con la anuencia, ya sabemos, del presidente Virgilio Barco, que en ese momento era el presidente de la República, y que asociado con un agente del servicio de inteligencia israelí Mossad, termina cumpliendo con su sugerencia de exterminar a la Unión Patriótica. En ese mare magnum que se vivía entre los 60, 70 y 80, había una serie de distintos grupos. Surge el movimiento 19 de abril, surge la guerrilla Quintín-Lame, un grupo de guerrilla indígena, surge el Ejército Popular de Liberación, que era una guerrilla maoísta, y luego se dan unos acuerdos de paz de los que vamos a hablar ahorita, y todos esos grupos terminan liderando una constituyente nacional, es decir, un nuevo pacto social y político de transformación social en Colombia que le dé fin a esa confrontación armada entre los 60, 70, 80, que negaba los derechos y la participación política, que no permitía que la gente eligiera a los alcaldes y los gobernadores bajo su propio arbitraje, sino que era el presidente el que ponía todo, gobernadores y alcaldes. Pero el único grupo que se queda por fuera de ese acuerdo fue las FARC, porque ya habían exterminado a muchos de su gente. Ellos se repliegan, ellos recogen a la gente que habían sacado a hacer política, quedan como blancos todos los civiles que le apostaron a ese proceso, todos los civiles que querían una transformación política, que no necesariamente eran de las FARC, porque las FARC lo que hace es recoger su gente, se radicaliza, y cuando se da la constituyente del 91, el gobierno, en vez de abrir las puertas para una negociación, hace un bombardeo en una zona que se llama Casa Verde. En ese momento Rafael Paldo Rueda, que fue el comisionado de posconflicto de Juan Manuel Santos, en ese momento era ministro de Defensa, lidera esa operación y evitan que las FARC incluyan puntos en la constituyente. Arrecia entonces la confrontación armada en el suroccidente colombiano. La guerrilla se convierte en un factor importante en esa guerra, se radicalizan las posturas, y van en una estrategia de aumento de guerrillas a un copamiento clásico.
que empezaban a sacar el Estado de algunas zonas del país, avanzaba lentamente por grandes contingentes. Todo eso se daba mientras luchaba frontalmente contra el cartel de Medellín, liderado por un capo como Pablo Escobar Gaviria, responsable en ese momento nada más y nada menos que del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, y responsable en ese momento ya del brutal asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial, pero ya también se sumaba el asesinato de un... Y después del M-19 hacer el acuerdo de paz, mira lo que es este país, Carlos Pizarro León Gómez se lanza a la presidencia y lo asesinan en un avión de Avianca, antes de que despegara. En ese mismo tiempo asesinan a un candidato presidencial de la Unión Patriótica, fundador del sindicato actual de Azonal Judicial. Y luego asesinan a Bernardo Osa Jaramillo. Y luego asesinan en Soacha, Cundinamarca, cuando está dando un discurso Luis Carlos Galán Sarmiento con de disparos de ametralladora en una zona que controlaba el señor Rodríguez Gacha. Miren entonces esa situación que se vivía en los 90 en Colombia, el 90 y el 91. Y tenía un cartel de Medellín supremamente poderoso que había reclutado a miles de jóvenes en las zonas más pobres de Medellín y inicia una campaña brutal de poner bombas por todo el país. Se inventa el plan pistola para asesinar policías, donde pagaba $1.000.000 por asesinato de policías. A uno le da risa cuando hablan de terrorismo y muchos de los socios del cártel de Medellín son parte de distintos partidos políticos y no reconocen aquí que uno de los mayores terroristas en temas urbanos fue el cartel de Medellín. El sustento económico de ese cartel estaba dado porque era el mayor exportador de cocaína hacia los Estados Unidos. Se había convertido en el gran zar de la cocaína en los Estados Unidos. Producto de esta guerra que desarrolla Escobar, asesinan a Galán, llega a la presidencia César Gaviria. César Gaviria empieza una confrontación con este señor, y producto de esa guerra brutal se da un sometimiento a la justicia de Escobar. Y el capo hace algo sorprendente, construye un edificio que se llama La Catedral, su propia cárcel. Y con su propia cárcel se somete a la justicia, con todos sus lugartenientes, y en esa cárcel prácticamente gobernaba como un estado paralelo. En esa cárcel hacía y deshacía. Allá citó al clan de los Galeano y los asesinó. Y asesinó a muchos de sus ex socios. Y eso generó una ruptura en el cartel de Cali, porque ya Escobar estaba atacando a su propia gente. Entonces el presidente, al darse cuenta de esa situación tan grave, ordena que el ejército recupere el control de la catedral. Lo que sucede es que como él tenía el control del primer anillo de seguridad, tenía túneles, él la había construido, pues se escapa. No tuvo que hacer muchos esfuerzos Escobar para escaparse. Y ahí comienza una guerra frontal para dar la captura o ejecución de Escobar Gaviria. Y se da una alianza tenebrosa entre un sector del narcotráfico, del cartel de Cali, del paramilitarismo y del Estado colombiano en una cosa que llamó los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Y ahí empieza a conformarse una guerra frontal contra él, pero jugándole a los mismos medios. Empezaron a ponerle bomba a sus negocios, a atacar a su familia, y en esa alianza entraron ex socios de Escobar, enemigos de Escobar, fuerzas de seguridad del Estado, como enemigos como los hermanos Castaño Gil, Fidel Castaño, Carlos Castaño, Vicente Castaño, y un sector del cartel de Cali. Todos terminan por conformar ese grupo que llaman los Pepes, y ese grupo usó las mismas técnicas del terrorismo del cartel de Medellín. Cercaron al capo, meses después terminado de baja en un tejado, cuando trata de escapar, interceptan las comunicaciones cuando él está hablando con un familiar, se logra ubicar en una vivienda y a través hacen un acordonamiento del área, el bloque de búsqueda lo sigue y se les va a escapar por un tejado y cae dado de baja en ese momento. Era uno de los criminales más temibles de Colombia, pero eso se nos olvidó. Y era uno de los criminales más temibles y le permitieron construir una cárcel y someterse a la justicia. Porque ellos lo que le temían más en ese tiempo era la extradición, a irse a pagar los delitos en una cárcel estadounidense. En este gobierno de Gaviria
se emite un decreto que crea las cooperativas de seguridad privadas Convivir. Y las Convivir no fueron más que los grupos de justicia privada que luego terminan por convertirse en los cigotos de lo que fue el proyecto paramilitar. Grupos que en sus inicios fueron conformados por ganaderos, que algunos de ellos estaban cansados de las extorsiones de las FARC, otros conformados por narcotraficantes puros, decidieron crear sus propios escuadrones de seguridad. Y ya esta experiencia se sumó a lo que ya venía atrás de las rondas campesinas en el Magdalena Medio, de lo que voy a hablar adelante, donde un grupo de ganaderos y narcotraficantes contratan a un señor que se llama Jair Klein, que está en este libro que se llama El origen del paramilitarismo en Colombia, de la periodista e investigadora Olga Bear, autora también del libro Los 12 Apóstoles, donde hace unos señalamientos muy graves en contra de familia, un agente de la familia de un expresidente que no quiero nombrar. Trajeron al país a un agente del servicio de inteligencia del Mossad, Jair Klein, y en Puerto Boyacá entrena a grupos de hombres para crear lo que fueron los paramilitares. Ese señor terminó entrenando también a fuerzas antiterroristas del DAS. En 1994 llega a la presidencia Ernesto Samper Pizano. El presidente Ernesto Samper es el que crea el CISBEN, es el que crea Familias en Acción, es el que crea muchos de los programas sociales que hoy un expresidente se reclama como el creador. Fue Samper. Termina involucrado en un escándalo grandísimo porque se descubre que hubo unos dineros que entraron a su campaña a través del jefe de campaña, que se llamaba un señor que se llama Iván Botero, que era hijo del gran pintor colombiano Fernando Botero, y que eran dineros del cartel de Cali. Y estalla un proceso que se llamó el proceso 8000, que buscaba la destitución del presidente porque había recibido dineros del cartel de Cali. Una vez termina el ocaso del cártel de Medellín, surge con fuerza el cártel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, los cuales se habían diferenciado profundamente de Escobar, porque no habían apelado al terrorismo abierto como el de Escobar, sino que habían creado una compleja red empresarial para lavar dinero, y a través de sus sicarios y sus grupos de seguridad ejercían control territorial en distintas zonas del país. Pero habían mantenido un muy bajo perfil, producto de la existencia de Escobar Gaviria. Es decir, un hecho importante es que cuando desaparece un actor, sea criminal o un actor armado, eso afecta a los intereses de otro actor que no era tan visible. Entonces ya la concentración del Estado se enfoca en ese nuevo actor. Yo tengo una tesis, es que la necesidad de mantener vigente las FARC, así sea en el discurso, porque voy a demostrar que las FARC que se asume que hay hoy no es las mismas FARC que surgen en los 60, que se desarrollan en los 70, en los 80. Dicen constantemente, le entregaron el país a las FARC. El expresidente Aue dice que él fue el que diseñó la guerra contra las FARC. Dice que el presidente Juan Manuel Santos era un agente de las FARC. También afirman que no habían condiciones para hacer un acuerdo de paz y que lo que había era que hacer la paz romana, arrasar el territorio y exterminar hasta el último guerrillero de las FARC para poder lograr la paz. Pero también afirman otros que no, que la paz no tenía nada importante, porque ese papel que se firmó no resuelve los problemas sociales, económicos, políticos, el feminicidio, el asesinato de líderes sociales, no resuelve la concentración de tierras, no resuelve la terrible situación de salud que producto de la Ley 100 construyó un modelo absurdo e infame donde unas pirañas, unas sanguijuelas llamadas empresas privadas de salud, las EPS, son intermediarias para acceder al derecho a salud que se llama servicio, y la plata no le llega directamente a los hospitales sino a las EPS, que luego no le pagan a los hospitales ya no tienen con qué pagarle a las enfermeras, ni a los auxiliares, ni a los médicos, y esa es la crisis de la salud. Entonces, que porque ese acuerdo no resolvía esos puntos, el acuerdo era un absurdo. Mire, hay que irnos a la historia es muy importante, porque el presente es producto del pasado y puede que el futuro sea producto de lo que hagamos con el presente. El conflicto surge en Colombia por diversas razones. En los 60 surge el Ejército de Liberación Nacional,
articulado a zonas importantes del norte de Santander relacionado con la renta petrolera, conformado por ex estudiantes y por sacerdotes que abrazaron una tesis que se llamaba la teología de la liberación, que a diferencia de la tesis católica clásica, ellos aunaban por una religión que liberara al hombre de sus miserias y su pobreza. No era solo simplemente tener una fe en la tierra para, una vez se muera, llegar al cielo, sino era vivir bien en esta tierra porque eso era parte de la humanidad y para eso tenía que servir la religión, para liberar al hombre de las cadenas. Listo, teología de la liberación. El cura el cura Torres, Camilo Torres y otra serie de sacerdotes importantes. Luego ese grupo comienza con una estrategia que llama foquismo, y es que empieza a hacer confrontaciones militares en determinadas zonas, establecen un documento con una toma que llama el Manifiesto de Simacota, se hacen muy fuertes en Santander, se pasan hacia Antioquia, luego al sur de Bolívar, y era un grupo articulado a una cosa que llama el COSE, que es un comando central, y se despliegan a través de una estrategia que se llama Estrella, donde iban a avanzar desde distintos puntos hacia el centro del país. Ojo, recuerden, en los 60 no existían los derechos humanos, no existía la Defensoría del Pueblo, no existía la posibilidad de establecer el habeas corpus o el habeas data. El habeas corpus es el derecho de comparecer ante un tribunal para exigirle si mi detención es legal o no es legal, y que tienen 48 horas para justificar mi captura. Cuando lo capturaban a alguien en ese tiempo lo podían desaparecer, lo podían torturar. Colombia no había firmado ningún tratado de derechos humanos. Teníamos una constitución que era la Constitución de la Regeneración de Núñez de 1886, ¿sí? Y eso se dio para brutalidades y barbaridades en el país. Producto de eso entonces surgen esos grupos. En los 80 se establecen, con asesoría de gente del Irak, de la que le hablé ahora, que fueron los que estuvieron en la guerra en Irlanda, y establece una cosa que llaman los talleres de armamento popular, y se desarrolla entonces una estrategia de guerra urbana a través de los explosivos, y ellos se establecen en zonas que tenían petróleo, extorsionaban y hacían secuestros. Las FARC. Las FARC surgen como una guerrilla que viene de algunos liberales, porque aquí hubo una guerra antes entre liberales y conservadores llamada la Guerra de los 1000 días. Luego hubo unos acuerdos de paz con un señor que llama Guadalupe Salcedo de las guerrillas liberales del Llano. Guadalupe termina asesinado y los liberales también de ese proceso, muchos de ellos terminan migrando a lo que fueron esos grupos que les estoy hablando, y surgen entonces las FARC. Pero las FARC surgen con mucha fuerza después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, 9 de abril de 1948, presidente que iba a ser el presidente del país, que decía algo tan simple, y es que el hambre no es ni roja ni azul, el hambre es el hambre, y yo no soy un hombre, soy un pueblo. Quería decir entonces que él no era un partido, sino representaba a ese pueblo desarrapado, abandonado, perseguido, empobrecido, en la hambruna, que vivía fundamentalmente en las ciudades y en el campo. Y lo asesinan. Roa Rocha, un sicario al parecer, va y lo asesina, y estalla una cosa que se llama el Bogotazo, que fue un levantamiento social donde arde Bogotá. Toda esa zona que llamamos el Cartucho, que hoy es el Parque Tercer Milenio en Bogotá, todo eso fue devastado por la ira de la gente, que salieron y se armaron después de que asesinaron a Gaitán. Y después de eso se establece el Frente Nacional, que era la alternancia entre el gobierno liberal y el gobierno conservador. Entonces esa era la democracia en ese tiempo. Surgen entonces, les decía, las guerrillas, esa guerrilla de las FARC, que imbuidos por ideas del comunismo soviético, en una lucha por la reforma agraria, buscando un cambio del modelo agrario y de la forma como se concentra la tierra en el campo, se hace un levantamiento armado. Surgen fundamentalmente en el sur del Tolima, Marquetalia, El Pato, Guayavero, Sumapaz, Tolima, Cundinamarca y Caquetá. Vienen de sus inicios de ser una autodefensa campesina, y después de que llega a la presidencia un señor que se llama Guillermo León Valencia, que es abuelo de una señora que se llama Paloma Valencia, a un grupo de 34 campesinos que estaban reclamando tierras, que le decían al gobierno que necesitamos tierras, le respondieron con una operación militar brutal y colosal, y entonces ese grupo de campesinos termina enclaustrándose en la selva, y ahí es el origen de lo que fueron las FARC.
Hay una serie de conferencias, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, para definir la estructura de esa organización. Y se establecen como una lógica de guerra de guerrillas clásica, que es pequeños grupos de personas hostigan, se repliegan, y porque no hay superioridad numérica para atacar a un contrincante con una capacidad de mayor fuerza en hombres y en armas. Fueron creciendo poco a poco en estrategias de frente y fueron creciendo. ¿Qué es un frente? ¿Y por qué voy a explicar esto muy claramente? Voy a explicar esto muy claramente porque nos están diciendo que los rearmados y las disidencias son las mismas FARC con las que Juan Manuel Santos negoció. Y voy a tratar de demostrar, a partir de datos y cifras serias, que lo que hay hoy no es lejos lo que fue las FARC en ese momento. ¿Qué es un frente? Todo se divide en varios elementos. Las unidades tácticas de combate, que eran alrededor de células de 3 a 5 personas. Las escuadras, que son 12 personas. Los bloques, que son la suma de varias escuadras. La compañía, que eran más o menos 48 efectivos, que es lo equivalente en el ejército a un pelotón. Las columnas, que eran 2 compañías, y luego el frente, que eran más o menos 200 hombres, y luego venía el bloque. Entonces las FARC establece un plan estratégico después de que exterminan a la UP, después de que los obligan a reiniciar la confrontación armada, después de que los sacan de la constituyente con el bombardeo de Casa Verde. Las FARC se traza un plan de toma del poder por la vía militar. Su plan era entonces rodear las principales capitales del país, crear un vacío de poder en el sur de Colombia, y empezar a avanzar en una estrategia de copamiento. Miren, importante, porque aquí se mezcla todo y se dice todo lo mismo. El M-19, el Petro es de las FARC. Bueno, entonces a uno le da risa, pero también le da tristeza, y por eso hace estos videos, no en un ejercicio de ganar una renta como una persona que vive de eso, sino en un ejercicio de generar en este proceso de pandemia un nivel de concienciación histórica en la población, para que no nos digan mentiras. El M-19 no tiene nada que ver con las FARC, nunca tuvo nada que ver. Nunca tuvo nada que ver ni con el comunismo, ni con las ideas chinas, ni con las ideas soviéticas. El M-19 surge de unos sectores que fueron de las FARC, como Jaime Bate Mancayón, otros de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, que era el partido del general Rojas Pinilla, que después de unas elecciones que se las roba Misael Pastrana, le roban las elecciones a Rojas Pinilla, iba ganando, se va a la luz y al rato termina ganando el otro. En ese momento no había internet, los teléfonos eran simplemente los teléfonos clásicos de comunicar los datos. Entonces la forma de comunicar la información era muy difícil, se tenía que creer en los datos que le daban a uno. Si hacen fraude hoy en el siglo XXI con tarjetones marcados y remarcados, donde el 2 lo transforman en un 8 y el 0 lo transforman en un 6 y ese tipo de barbaridades, imagínense lo que pudieron hacer en ese fraude. Entonces, como el general Rojas Pinilla venía del sector castrense, ya había sido presidente y bueno, mucha gente discute la dictadura militar supuestamente que estableció Rojas Pinilla, pero mire, los centros de salud que existen hoy en las principales ciudades fueron un invento del general Rojas Pinilla. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA fue un invento del general Rojas Pinilla. Y así muchas de las instituciones que hoy permanecen en el Estado colombiano se las inventa el general Rojas Pinilla. Entonces, cuando se da el robo de las elecciones, se suma a ese grupo de la NAPO, se suma a esa gente que venía de las FARC, se suman jóvenes universitarios cansados de ese abuso y esa infamia, hijos de muchos militares, entre ellos Carlos Pizarro León Gómez, hijo de un almirante de la naval, y muchos otros. Se roban una cosa que se llama la espada de Bolívar y juran devolverla cuando tengan el triunfo. Un sector de la intelectualidad urbana se roba esa espada en una respuesta al Frente Nacional. Bolívar decía, y el símbolo de ese robo de esa espada es que Bolívar decía: no dejaré descanso a mi brazo, ni ni envainaré mi espada mientras la libertad de mi pueblo no esté garantizada. Entonces ese robo de esa espada era un acto simbólico. El M-19 se caracterizó por tener golpes supremamente propagandísticos y simbólicos en una respuesta política. Entonces surge el movimiento 19 de abril. ¿De dónde sacaron las armas?
hicieron un espectacular robo al cantón norte del ejército a través de un túnel, alquilan unas viviendas cerca de donde queda el cantón norte con ingenieros y gente experta, hacen un túnel, llegan a donde queda el cantón norte y le roban 5.000 fusiles al ejército. La humillación para el ejército fue tremenda porque lo que hizo el M-19 fue pintarle la cara. Y ahí se desata en Colombia una persecución, desapariciones forzadas, torturas en las caballerizas militares contra todo lo que se relacionaba contra el movimiento 19 de abril. La guerra del M-19 era una guerra fundamentalmente urbana, centrada en núcleos urbanos, con golpes de propaganda, con ese robo de armas en el Cantón Norte, o operaciones como la toma de la embajada. Vean la película, se llama La toma de la embajada de la República Dominicana, hecha por Sergio Cabrera. Es una película muy interesante. Agitan el paro de los 70 bajo el estado de sitio de Turbay. O sea que el M-19, lo que les estoy diciendo con esto es que el M-19 no era comunista, tampoco era socialista. El M-19 era una guerrilla nacionalista que nada tenía que ver con las FARC, que incluso en muchos momentos tuvo confrontaciones militares con las FARC. Incluso históricamente la gente de las FARC decían que los guerrilleros del M-19 eran unos guerrilleros burgueses, ¿sí? Porque aquí hay que dejar claro, aquí ha habido hasta diferencias en las mismas guerrillas. Para que vengan ahora, después de la firma de años del acuerdo de paz con el M-19, a decir que el M-19 y las FARC son lo mismo, y le digan a un país que no lee, le digan a un país que se la pasa viendo un noticiero, que solo habla de atracos a bicicletas, de hurto a residencias, mientras matan líderes sociales, mientras hace muy pocos días asesinaron al custodio del loro orejiamarillo, ¿sí? Cuando vienen asesinando líderes sociales a diestra y siniestra, y no dicen nada de eso. Sí, y la gente no se entera porque le cree solo a lo que dicen las noticias. Por eso yo creo que es importante este ejercicio de concienciación histórica de lo que ha pasado en Colombia. El paramilitarismo es otro desarrollo. El paramilitarismo surge de lo que llamaban los pájaros y luego los chulavitas. Una vez se da la insurrección popular por el asesinato de Gaitán, entonces el gobierno convoca a unas tropas que se llaman la policía chulavita, que las traen de una zona de Chulava de Boyacá y que eran prácticamente sicarios armados y uniformados. Y los otros eran los pájaros, que su función era matar en ese momento todas las personas que supuestamente se asociaran al pensamiento de Gaitán y de esas otras ideas. Eso fue muy ligado a la violencia liberal conservadora. Años 80 surgen una cosa que llaman las ligas campesinas, las ligas de defensa campesina, que eran unos grupos supuestamente de autodefensas paramilitares que se crean para defender los gremios. Pero eso no solo acá en Colombia. En Argentina surge la AAA, que era la Alianza Antiperonista, con las mismas funciones que las rondas campesinas. En Perú, con las ligas de defensa campesina, en Perú surgen las rondas campesinas, lo mismo, un cigoto del proyecto paramilitar. Y ese cigoto de ese proyecto paramilitar empieza en determinadas zonas y pone su enfoque en un papel simplemente defensivo. Defender los gremios con una gobernabilidad paralela del Estado y para defender el latifundio hacendatario. En los 70 y los 80, el clan Escobar Gaviria, los Ochoa Vascos, terminan creando un grupo terrible después de que el M-19 secuestra a una señora que se llama Marta Nieves para exigirle rescate a los narcos. Esto no se entiende, pero la guerra tiene unas lógicas. La guerra no se puede financiar vendiendo empanadas ni vendiendo rifas de pollos. La guerra es la guerra y ahí se generan unas economías de guerra, y en esas lógicas de economía de guerra secuestran a Marta Nieves Ochoa, hermana del clan Ochoa Vasco. El grupo Escobar y los Ochoa se reúnen y crean una cosa que llama el movimiento de muerte a secuestradores. Entonces ese movimiento de muerte a secuestradores fue la mezcla entre narcotraficantes y paramilitares. Y ahí surge una generación terrible, que es la generación del paramilitarismo. El MAS hace una operación de propaganda tremenda. En un estadio de fútbol tiran desde una avioneta cientos de panfletos que dicen que van a matar a todos los partidarios del M-19, sus familiares, sus amigos, ¿sí? Y surge lo que llaman el narcoparamilitarismo. El M-19, como les explicaba, surge simplemente por unas reivindicaciones nacionales, ¿sí? Ese M-19 entonces, después de una serie de acuerdos, de conversaciones, se crea una coordinadora que se llama la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que articulaba a todas las guerrillas en Colombia.
Y el M-19 termina haciendo un acuerdo de paz, entra el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación, que es una guerrilla maoísta llamada EPL, la del Quintín Lame era una guerrilla indigenista. El M-19 se transforma en partido, asesinan a Pizarro, candidato presidencial, pero lideran una cosa que se llama la constituyente en Colombia. La constitución política del 91, que tenemos hoy los colombianos, se la debemos al movimiento 19 de abril, ¿sí? Y se la debemos no al Estado colombiano que la concedió, sino a la lucha de unos valientes jóvenes, hoy muchos profesores universitarios, hoy mucha gente muy respetable, intelectuales muy importantes del país, que en un momento dado decidieron tomar partido ante una realidad. No estoy justificando, sino estoy explicando un contexto. Se da el acuerdo de paz, surge la constituyente del 91, el M-19 se transforma en la Alianza Popular 19, luego llegan algunas curules, siguen asesinando a la gente y se mantiene y se persiste. De ahí viene Gustavo Petro, de ahí viene Antonio Navarro Wolf, de ahí viene Antonio Sanguino, de ahí viene mucha gente que termina conformando partidos como el Verde, por ejemplo, y demás. Hicieron un acuerdo de paz, y esto es importante decirlo. Un acuerdo de paz que se basó simplemente en dejar las armas para obtener participación política. Ese acuerdo de paz del M-19 fue más fácil que el que se hizo con las FARC, porque las FARC exigían otras cosas. Entonces recuerde que las FARC venía de la guerra sucia en los 80, asesinan a Bernardo Osa Jaramillo, asesinan a otro candidato presidencial, asesinan a más de 5.000 miembros de ese partido, a Aida Bella, que en ese momento era concejal, le lanzan un rocket desde un carro y en una autopista en Bogotá casi la matan, le pega el rocket a otro vehículo y ella se va del país, se va muchos años a vivir a Suiza, luego regresa exilada hace muy poco y termina siendo congresista. Esa es la historia, ¿sí? Ojo, recuerden, Gaviria crea lo que llaman las convivir, tercera fase del paramilitarismo, entonces era la legalización del paramilitarismo, crear unas cooperativas de seguridad que le permitía a los narcos, a los ganaderos, legalizar sus grupos de seguridad privada, y esas cooperativas terminan siendo la base de lo que termina construyendo como el proyecto de las autodefensas campesinas de Colombia, que en el 1997 se lanzan, dirigidas por los hermanos Castaño Gil, y otros individuos, como el Plan de Lucha contra Insurgente de Colombia. Ahí entonces surge el desarrollo del paramilitarismo. Entonces mire que cuando nos empiezan a decir muchas cosas, le quitan otras, ¿no? Aquí ha habido una constante guerra sucia. Ese narcotráfico entra a surtir la economía de guerra, y la guerra en Colombia se desarrolla muy fuerte entre el 94 y el 97. Recuerden, la crisis institucional de Ernesto Samper Pizano, era un presidente que no tenía la posibilidad de gobernar, se mantuvo en el gobierno haciendo piruetas, la extrema derecha lo quería liquidar, los Estados Unidos le quitan la visa, se queda sin margen de maniobra política, piensan algunos militares darle un golpe de estado, en ese momento se decía que iba Álvaro Gómez a sustituirlo. Entonces Samper, de cierta manera, al perder la legitimidad, difícilmente puede mantener el control del estamento castrense. Llega entonces un presidente que se llamaba Andrés Pastrana Arango, 1998, con una bandera: acuerdo, vamos a negociar la paz con las FARC. Y despejan 17.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial de San Vicente del Caguán, en una extensión territorial gigantesca, parte del Caquetá, donde las FARC terminan siendo control, pero es mentira porque las FARC históricamente estaban haciendo control de muchas de esas zonas. Se da el despeje militar y se empieza a dar un diálogo, pero un diálogo sin puntos. Es decir, era un diálogo donde todo el mundo decía cualquier cosa, pero no había una mesa de negociación, no se habían establecido unos ejes temáticos, no había unos puntos del acuerdo, no había unos jefes negociadores, no había una comisión internacional de verificación, no había una búsqueda de un acuerdo a punto final, no había nada. No había nada, se habían dado unos foros anteriores para explicar cuáles eran los puntos de la negociación. La tesis que dicen muchos expertos, entre ellos Dávila en su libro Detrás de la Guerra. ¿Por qué muestro los libros? Porque alguna gente pensará que yo me invento los datos o que voy y los copio de internet, ¿cierto? Porque es que la derecha aquí nos miente y no, hay unos libros que nos explican muchas cosas y no nos vamos a dejar meter los dedos en la boca por la ultraderecha. Listo. Entonces, despejan las FARC. Las FARC son el ejército que controla esa zona, son la autoridad. Gente de todo el mundo viene a verlos, a hablar con ellos. Pero paralelo a lo que se estaba dando en San Vicente del Caguán, el paramilitarismo se estaba expandiendo por todo el país, sin control alguno.
Y lo que hicieron los dos, tanto las FARC como el Pastrana, fue repotenciar sus fuerzas. Entonces lo que hace Pastrana es iniciar un proceso de modernización de las fuerzas militares, una serie de cambios que ya les voy a exponer. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque también se dice, y de manera mentirosa, que todo el andamiaje que se desarrolla contra las FARC fue en el gobierno del 2002 de Álvaro Uribe Vélez y en el gobierno del 2006 segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez, y realmente donde hace toda la transformación del ejército en Colombia es en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, ¿sí? Entonces, recuerden, como hay un acuerdo, no hay un acuerdo de paz de cese al fuego, sigue la confrontación militar, las FARC se mueven del sur al centro, avanzan con golpes importantes como la toma de Mitú, Delicias, El Villar, Patascoy, que era una base de montaña, generan un vacío de poder en el suroccidente colombiano, logran que el Estado se ausente y empiezan a hacer un copamiento. Pero paralelamente, el gobierno de Andrés Pastrana también estaba desarrollando lo que llamaron el Plan Colombia, que era un plan de asistencia económica militar que daba a los Estados Unidos enfocado en asistencia social, repotenciar las Fuerzas Armadas, lucha contra el narcotráfico, y que hizo una modernización del ejército, creó batallones contra guerrilla, creó la Escuela Nacional de Soldados Profesionales. Entonces podemos decir que el San Vicente del Caguán no fue más que un laboratorio de guerra donde dos actores del conflicto se hicieron lo que hace cualquier militar, y era repotenciar sus fuerzas, organizar su estrategia. Nunca hubo una real intención de negociar la paz. Luego de eso se da el levantamiento de esa zona de distensión. Hay un asesinato de una familia liberal, eso es como el punto de quiebre de las negociaciones. Entonces, ¿qué hace Andrés Pastrana? Reestructura la inteligencia militar, crea nuevas especialidades, reestructura la Fuerza Aérea, crea las brigadas móviles, comandos específicos, la fuerza de tarea con las fuerzas de tarea, una cosa llaman las fuerzas de despliegue rápido o FUDRA, crea un desarrollo aerotáctico con apoyo de servicio en combate y acciones decisivas contra las FARC a través de la aviación. E inicia entonces una guerra total, esta vez para acabar las FARC. Se levanta la zona de distensión, inicia la guerra. Luego en el 2002 llega un presidente, todos lo conocemos, él nos gobierna desde que dejó la presidencia en el 2002, actualmente es el dueño del país, actualmente es el jefe del que sale en televisión todos los días a las 6 de la tarde. Pero paralelamente, mientras estaba la guerra con el ejército, también estaba desplegándose el paramilitarismo, ¿sí? Haciendo masacres como la de Mapiripán Meta, que despliegan un grupo de paramilitares desde Urabá, llegan en vuelo aéreo hasta Mapiripán, cercan el pueblo y cometen una masacre terrible. Luego cometen la masacre del Salado, donde esa masacre es brutal, los invito a verse el documental. El Salado, sur de Bolívar, llega un contingente paramilitar, se toman el pueblo por casi una semana, llevan a la gente, a toda la gente a la plaza, los obligan a sacar sus equipos de sonido, la gente pone sus equipos de sonido, violan a las mujeres delante de sus esposos, descuartizan a los esposos delante de las mujeres, dejan que los cerdos y los otros animales se coman la carne de la gente. Ese crimen atroz hace desatar el pánico en la población. La estrategia del paramilitarismo no era de confrontación armada directa con las guerrillas, era la estrategia del terror. Hoy yo no sé por qué no hablamos de terrorismo, si mataban a esas personas de manera brutal para que se asustaran tanto todos y desplegaran la zona. Supuestamente bajo la acusación de que eran auxiliadores de las FARC. Mire, la importancia del acuerdo de paz es que gracias al acuerdo de paz hemos podido hablar de cosas que antes no se podían hablar en este país. Antes hablar de cierta manera de todos sus desarrollos militares lo podrían a uno convertir en un aliado de uno u otro grupo. Los campesinos vivieron una situación de zozobra terrible, porque si pasaba el ejército y le daban comida, pasaba el otro grupo y los atacaba porque le daban comida. Y si no les daba comida a otro grupo, entonces los mataban. Entonces la situación del campesino era terrible. Llega Álvaro Uribe Vélez, 2002, 2006, guerra total con las FARC. Pero en medio de ese gobierno incluso, como las FARC tenían, después de todas las operaciones militares que les dije, El Villar, Patascoy, Mitú, Aupés, que es la primera toma de capital de departamento, donde se toma la capital del departamento de Aupés, que es Mitú, y se llevan una cantidad de policías, se los llevan secuestrados. Pero el debate es complejo porque
En medio de la confrontación armada podríamos decir que estaban retenidos como parte del estamento militar que combatían, ¿sí? Y el secuestro sería más bien para civiles. Se los llevan producto de una serie de organizaciones como Colombianos por la Paz, el apoyo del gobierno de Venezuela, de Hugo Rafael Chávez Frías, termina siendo garante de esos procesos, ¿sí? Recuerden que las FARC tenían en sus manos a 2 agentes de la CIA que habían capturado después de derribar una avioneta que estaba fumigando glifosato, pero eran realmente colaboradores de la CIA, o sea, miembros de una organización de inteligencia extranjera. Tenían a Ingrid Betancourt, que la habían secuestrado desde que ella había ido de manera obstinada a San Vicente del Caguán. Tenían a una serie de diputados del Valle que habían secuestrado en una operación espectacular. Digo espectacular por la forma como la lograron, no por elogiarla, sino por lo sorprendente. Y es que llegan a la asamblea departamental del Valle, le dicen a toda la gente, a todos los diputados que hay una bomba, los montan en un bus, pero el problema es que ellos se hicieron pasar por militares, se uniformaron, se aprendieron los códigos y llegaron, y la gente de ellos pensaban que estaban en manos del ejército. Cuando se dan cuenta los sacan de la zona donde ellos ya podían tener control, les dicen que eran secuestrados y en ese momento se llevan a los diputados del Valle. Luego en una extraña intento de rescate terminan asesinados prácticamente todos, sobreviven unos cuantos. Esa es la guerra, y la guerra fue muy cruda y fue muy brutal. Luego entonces Álvaro Uribe Vélez no puede destruirlos, pero entonces empiezan las mentiras. El ministro de Defensa de Uribe Vélez era un señor que llamaba Juan Manuel Santos, que ha sido todo menos un pacifista, que ha sido todo menos un ciudadano del sector popular, o un profesor universitario que vive de su sueldo, o un pequeño y mediano empresario, sino es hijo de un expresidente de la familia Santos Calderón, ex dueños del periódico El Tiempo, y ex dueños y socios antes de la revista Semana. Su primo era hasta hace muy poco una de las personas más importantes de la revista Semana, antes de que fuera vendida a un importante banquero que la convirtió en un pasquín al servicio de la ultraderecha colombiana. Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, lidera las siguientes operaciones contra Raúl Reyes en el bombardeo que se da en Sucumbíos, Ecuador, en una situación que generó un conflicto muy fuerte con Rafael Correa, porque un país no puede andar bombardeando a otro, eso es prácticamente declarar la guerra. Y se da el golpe militar contra Raúl Reyes, que era el jefe de la Comisión Internacional de Negociación de las FARC. Luego asesinan en otra operación a Martín Caballero, Jorge Briceño. Entonces cuando Juan Manuel Santos, y sigo diciendo, miren, entonces después de que, esto es un repliegue, las FARC después de estar en la guerra de movimientos, casi que pasa la guerra de posiciones, que es la guerra de posiciones se da cuando yo tomo control de un territorio y sigo avanzando en la guerra clásica entre como los estados. La guerra de guerrillas les explicaba que es un grupo minoritario de personas atacan, se repliegan, porque no... y es un grupo minoritario, dispara uno y se van, no hay un cruce de fuego constante. Las FARC vuelven entonces a la guerra de guerrillas, se retiran a las periferias de donde siempre han estado. ¿Y por qué las FARC han sido exitosas? Mire, porque una cosa es como vivimos en Armenia, una cosa es como vivimos en Calarcá, otra es como se vive en el sur de Bolívar, otra es como se vive en el suroccidente colombiano, otra es como se vive en las zonas de San Vicente del Caguán, otra es como se vive en Guaviare, Bichada, Baupés, Mitú, donde el Estado no llega con presencia institucional, donde la única presencia del Estado es las fuerzas militares y de seguridad, donde la educación no le llega a la gente, donde hay sectores de la ruralidad colombiana que ni siquiera tienen baterías sanitarias, o sea, no tienen baños y todavía hacen sus necesidades en letrinas. Al sur del Tolima también zonas muy pobres, zonas donde las mujeres las violan y no pasa nada porque no tienen dónde denunciar, porque no hay una institucionalidad, donde los niños los maltratan y no hay institucionalidad del Estado. Entonces, todo eso, donde la gente no puede sembrar otra cosa que cocaína porque no hay quien le compre nada, porque si siembro otra cosa me pudre el producto, porque no tengo cómo bajarlo a la ciudad, cómo establecer una cadena de distribución para que me la compren en un supermercado, cómo tener unos insumos para producir en el agro, porque no tengo quien me preste. Esa es la realidad del campo colombiano. Entonces, de allá viene, por eso las FARC se pueden repotenciar y en esos entornos. Nadie puede negar
que las FARC se repliegan, que vuelven a la guerra de guerrillas, que en el gobierno de Uribe no fueron destruidas, con todo, y con todo es con las fuerzas paramilitares en movimiento, con el ejército en una serie de operaciones, pero no fueron destruidas. Ese proceso de radicalización de las FARC muy fuerte empezó desde los 80, como les explicaba, luego en los 90, luego lo de San Vicente del Caguán fue la guerra total. Después de muerto Jacobo Arenas, que fue como el faro ideológico de las FARC, que era un importante intelectual comunista, que termina abocando a la lucha armada en los años 60, termina dándole el componente político a las FARC, queda en el poder Manuel Marulanda, que venía de ser guerrillero liberal y que era un estratega de la guerra. Y él tenía, en su perspectiva estratégica, la toma militar del poder, no tenía otra cosa en la cabeza. Entonces, les explicaba, eso fue un laboratorio de guerra San Vicente del Caguán. Las FARC llegó a tener casi 120 estructuras entre columnas y frentes. Hoy las disidencias son más o menos el 10% de lo que fueron las FARC históricamente. El Estado logró consolidar muchas zonas, pero no logró el control total. Agrupó brigadas móviles en unas fuerzas de tarea conjunta en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que mezclaban un componente logístico, de servicios, y las fuerzas de tarea conjunta es que incluían componentes de la Armada, de las fuerzas militares y de la Fuerza Aérea, y que actuaban de manera coordinada en operaciones ofensivas para someter las estructuras de las FARC. Inicia entonces un proceso de guerra diplomática para quitarle todo el respaldo a las FARC en Europa y generar una crisis de institucionalidad para que no apelara a una cosa que llama el estado de beligerancia, que es el reconocimiento político que busca cualquier grupo que está en confrontación militar contra un Estado. Recuerden que en 2001 se da el atentado a las Torres Gemelas, 11 de septiembre, y con el atentado a las Torres Gemelas cambia la lógica del mundo y surge entonces la doctrina de la lucha antiterrorista. La clase dirigente en Colombia se cohesiona con otros sectores de economías emergentes y permiten la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que había sido gobernador de Antioquia en los tiempos donde César Gaviria desarrolla el proyecto de las Convivir y fue uno de los principales promotores de ese proyecto de César Gaviria, porque también hay que decir la verdad, el que crea las Convivir es César Gaviria, ¿sí? Álvaro Uribe Vélez era el gobernador, pero él desarrolla toda la política de César Gaviria. Llegan entonces, pero pasa algo histórico con Juan Manuel Santos. Por eso le estoy diciendo, porque es que hoy dicen que es que Juan Manuel Santos es de la FARC y a uno le da risa, pero también le da tristeza que la gente se lo crea. Y eso es lo que a uno le asusta, porque la gente aquí se cree cualquier cosa. Entonces, crean una serie de planes, el batallones de alta montaña para evitar que batallones de energéticos, batallones de seguridad vial, el plan Meteoro, que era el cuidado de carreteras, para que las FARC no hicieran retén y se llevara gente. Y crean un enfoque de operación entre las agencias, combinan las agencias, desarrollan todo el tema de inteligencia militar y se enfocan en un plan de darle golpes claros a los objetivos estratégicos de las FARC. Primer golpe, Martín Caballero. Martín Caballero es el primer golpe que le da Juan Manuel Santos a las FARC. ¿Quién era Martín Caballero? Infiltran el elemento logístico, con inteligencia ubican dónde está, él era el coordinador del bloque Caribe, y en una operación de helicoportada con aerotáctica hacen un cerco por tierra y dan de baja a Martín Caballero. Luego dan el otro golpe contra el Negro Acacio en el suroriente con límites entre Orinoquía y Amazonía. Luego otro importante golpe, Iván Ríos. Iván Ríos, un señor que se llamaba, uno de sus hombres, le corta, el gobierno pone una recompensa por Iván Ríos. El gobierno le corta la mano, uno de los socios de Iván Ríos le corta la mano, llega un batallón con la mano del hombre para justificar que lo había matado, a cobrar la recompensa. ¿Y quién era Iván Ríos? Era el jefe de comunicaciones. Si usted logra en una guerra tocar el sistema de comunicaciones del enemigo, usted lo tiene en sus manos, porque no puede dar las órdenes. Para que las tropas se muevan o las guerrillas se muevan necesitan órdenes, y las órdenes se dan por el sistema de comunicaciones. Además, de esa manera usted ordena las operaciones ofensivas o defensivas en una zona, o el repliegue, ¿sí? O informa de la presencia del enemigo. Entonces, cuando le dan el golpe al sistema de comunicaciones de las FARC, que era el coordinado de Iván Ríos, de cierta manera le dan en el centro de gravedad a las FARC. ¿Quién se lo da? Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa. Le dan luego el golpe de lo que les explicaba, a Raúl Reyes. Luego dan un golpe militar que fue, digamos que el punto de quiebre central, y fue que en una operación militar asesinan
o dan de baja a Jorge Briceño alias el Mono Ojoy, que era el jefe militar de las FARC, que era el que dirigía todo el componente militar, que era el coordinador del bloque oriental. ¿Quién hizo eso? Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa. Entonces lo que se le explicaba ahora, si yo no puedo dar órdenes a unas tropas, si se cae el jefe militar, se le cae toda la estrategia de guerra, la estrategia de la guerra tendrá que cambiar. ¿Cómo localizan a Jojoy? A través de una infiltración con inteligencia, y eso salió en varios artículos. Él tenía un problema de diabetes, tenía que cambiar constantemente de botas, entonces tenía que tener gente que le trajera a través de logística las botas que necesitaba. Logran infiltrarlo y, según datos, eso no es película, le meten un chip y con ese chip lo logran rastrear, y ya cuando lo ubican pues hacen un bombardeo aerotáctico con fuerza aérea, luego despliegan tropas por el área, aseguran el perímetro y terminan dando de baja al jefe militar de las FARC. ¿Esto por qué lo digo? Porque es que uno le da risa cuando le dicen que Juan Manuel Santos es de las FARC. Pero la realidad es que las FARC nunca estuvieron en el fin del fin, porque ganar una guerra civil en un país con destrucción militar completa es prácticamente imposible, ¿sí? Si a ello le sumamos el desprestigio que ya tenía el sector de las fuerzas militares, como la Brigada 20, que fue prácticamente liquidada después de que un embajador de los Estados Unidos dijera que de ahí salían escuadrones de asesinos. Si a eso le sumamos el proceso de los falsos positivos, que fueron las ejecuciones sumarias extrajudiciales que se cometieron entre 2002 y 2010 en el gobierno de un expresidente que es el que ahora está manejando el presidente actual, y que asesinaron a una cantidad de jóvenes para mostrarlos como bajas en combate, y por ese hecho hay una cantidad de altos mandos del ejército investigados por la Justicia Especial para la Paz, y que se acogieron muchos militares. Muchos dicen, mire, la Justicia Especial para la Paz terminó sirviéndole al ejército porque los crímenes de lesa humanidad que se cometieron no tenían nada que ver con la guerra. Matar a un civil y uniformarlo para hacerlo parecer como una baja en combate no tiene nada que ver con la misionalidad del ejército. La misionalidad es proteger a la soberanía nacional y velar por los intereses de la patria y cuidar la seguridad nacional, pero matar a un civil no tenía nada que ver con la guerra. Entonces tenemos un desprestigio de un sector de las fuerzas militares, ¿sí? Teníamos, pero en ese momento, con los que les decía, se van todas esas operaciones. Luego llega entonces, lo que fue Juan Manuel Santos fue un halcón de la guerra, nunca un pacifista. Pero todos los halcones de la guerra saben que las guerras se terminan en una mesa y se negocia. Precisamente ahora vamos a ir a ese punto. Parte de esa negociación era entender que no negociar era volvernos a quedar en una guerra de otros 30 años para que las FARC volvieran a crecer, luego el Estado los combate. Pero ojo con esta discusión, estaríamos hablando nosotros de consulta anticorrupción si no se hubiera acabado las FARC como guerrilla. Estaríamos hablando nosotros, como hablamos hoy, de la criminalidad de cuello blanco que se roba la plata de los hospitales. Estaríamos hablando nosotros de cosas, por ejemplo, como la del general Palomino, que siendo comandante de la policía fue acusado por Vicky Dávila y por otros policías de ser parte de una red llamada la Comunidad del Anillo, por la cual asesinaron a una oficial de la policía, cadete de la Escuela General Santander, por la cual un teniente de la policía fue destituido, por la cual otros fueron asesinados, ¿sí? Y que manchó de manera infame el nombre de la institución policial. Sabríamos nosotros, por ejemplo, que un sector del ejército le vendía armas también a la guerrilla, como recientemente lo demostraron varios datos. Sabríamos nosotros, por ejemplo, de que desde muchas guarniciones militares se vendía y se traficaba con información. Sabíamos nosotros muchísimas cosas de eso que se llamar gastos reservados al interior de las fuerzas militares. Y no lo digo yo, lo decía la revista Semana en muchas de sus ediciones. En una que se llamó la Operación Rastrillo, la Operación Silencio. Sabríamos nosotros de los falsos positivos 2.0 cuando el general Nicasio Martínez, excomandante de las fuerzas militares, prácticamente que estaba reeditando las... Mire, los falsos positivos surgen porque si yo le doy la orden a una tropa de que yo no quiero heridos y yo no quiero capturados sino muertos, y yo que le exijo a los grupos del ejército es bajas en combate, ¿qué va a pasar? Pues van a haber bajas en combate. Y si no hay bajas en combate, ¿qué pasa? Pues pasa lo que sucedió ya, ¿sí?
Y eso no me lo estoy inventando yo. Una de las grandes manchas que tiene el ejército colombiano es los falsos positivos, porque eso no tuvo nada que ver con la guerra, absolutamente nada. Eso no tiene parangón en América Latina. Y por eso es una de las grandes manchas que tiene el ejército, y por eso muchos se acudieron a la Justicia Especial para la Paz, para contar la verdad y que no haya una sanción. Si no hay una sanción, tribunales internacionales pueden juzgar el Estado colombiano. ¿Sí? Listo, entonces, ¿por qué es importante esta historia? Porque ni Juan Manuel Santos era de las FARC, ni era amigo de las FARC. Las combatió como nadie combatió las FARC siendo ministro de Defensa. Es más, siendo presidente en medio de conversaciones secretas con las FARC, dio la orden de dar de baja a Alfonso Cano, que era el jefe del secretariado, que era el máximo comandante del estamento de las FARC en ese momento. 2. Nos hablan de que el acuerdo de paz es una basura, cuando hubo un acuerdo de paz llamado el de San José del Ralito, que hablaré luego, con las autodefensas campesinas de Colombia, que llegaron a poner hasta el 30% del Congreso, y que hubo jefes que no se sometieron al acuerdo, como Miguel Arroyave, y que terminaron en confrontaciones con sus mismos grupos, y de ahí vienen los nuevos grupos que llamaron luego BACRIM, que eran bandas criminales emergentes, que a través de la directiva 016 del Ministerio de Defensa del 2016 se llaman ONG, Grupos Armados Organizados, ¿sí? GAOs. De ahí surgen todos los urabeños, las autodefensas gaitanistas de Colombia, los nevados, los rastrojos que absorbieron a los comba, el cacique de Pipintá que operaba en Caldas. Y eso fue el acuerdo de paz con los paramilitares. Entonces lo que queremos demostrar hoy con esta disertación, que ya estoy terminando, es que listo, Juan Manuel Santos entra a unos acuerdos de paz con las FARC, hacen unas negociaciones, en la mesa de paz estuvo el ejército, estuvieron altos militares, altos mandos del ejército por primera vez. Se hace la negociación sobre unos puntos fundamentales: reforma rural integral, restitución de cultivos ilícitos, participación política, y de ahí vienen todos los temas relacionados con la ley 1757 de participación ciudadana, otros elementos como reparación integral a las víctimas, lucha contra el crimen organizado. Miren, en las guerras no hay monjas. Las monjas están en los conventos y los monjes están en los monasterios. En las guerras hay guerreros. Los guerreros de uno u otro lado tienen lógicas. Y las lógicas de la guerra es: gana el que elimine más enemigos del otro bando. Y para eso se valen de infinidad de técnicas. Sin embargo, hay una cosa que llaman derecho internacional humanitario, y que aplica a los conflictos armados, y usted no puede hacer cualquier cosa que quiere. Si el enemigo se rinde, usted no lo puede ejecutar, ¿sí? Los protocolos 1 y 2 de Ginebra, que rigen para la gente. Usted no puede atacar a las víctimas. ¿Sí? ¿Por qué se uniforman en la guerra? Porque está el principio de distinción. Usted debe identificar al enemigo como un enemigo, y deja de ser un enemigo cuando ya no tiene posibilidad de atacarme, está herido en combate, por ejemplo. O sea, hasta las guerras tienen reglas. Entonces, se da el acuerdo de paz, que no voy a hablar de eso hoy. Yo lo que quería en el ejercicio de hoy era demostrar con datos serios que ustedes pueden constatar que las FARC no llegan a una mesa de paz victoriosas, pero tampoco llegan derrotados. El Estado colombiano no las destruyó. Que detrás de toda la guerra con las FARC se dio una combinación monstruosa de actores que terminaron contaminando las instituciones. Que producto de la guerra con las FARC se creó una cosa que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional, que hace que el ejército considere que las protestas de los campesinos cocaleros y de muchas zonas del país exigiendo mejores garantías es producto de que son fuerzas insurreccionales y son guerrilleros de civil, y que son parte de la confrontación militar. Y eso entonces hace que las fuerzas militares hayan una consideración que el enemigo es mi propio país, mi propia gente. Por eso la importancia de una cosa como la doctrina de Damasco, que articulaba el ejército a la OTAN, cambiaba la doctrina de seguridad nacional, que tiene que ver con toda esa lógica de la Guerra Fría, y es precisamente un ejército para los ciudadanos colombianos. Había dentro de ese acuerdo algo muy importante: la transformación, una cosa que se llama el COSE, la transformación del ejército del futuro, ¿sí? Que era el concepto de multimisión, o sea, que el ejército no solo iba a prestar funciones de seguridad, sino cuidar que no talaran los bosques, atender el tema de tala, minería ilegal, es decir, darle una serie de funciones distintas al ejército a las clásicas. Pero hoy una fuerza política que necesita revivir a las FARC como sea, y ya les dije, las FARC que hay hoy,
pues es lo que llaman unas disidencias, unos grupos residuales. ¿Qué fue eso? Después del acuerdo de paz, Gentil Duarte, que manejaba el frente primero de las FARC, decide no acogerse al acuerdo, ni siquiera entrar al acuerdo. Luego, producto de un proceso de entrampamiento que ya se demostró, donde el fiscal Néstor Humberto Martínez, asociado con gente de la DEA, le tienden una trampa al señor Santrich a través de un sobrino de Ibar Márquez. Supuestamente los hacen asociar que están comprándole cocaína al cártel de Sinaloa, negocian unas toneladas, se hace la captura de Santrich, que en ese momento era representante al Congreso, porque el acuerdo implicó una participación política, porque los acuerdos siempre traen eso. Lo mismo lo trajo la paz en Irlanda, hubo una participación política, y de eso podemos hablar luego cuando gusten. Entonces, luego vienen los rearmados, ¿sí? Entonces, Iván Márquez, el Paisa, Mordisco, Guacho, que fue parece que eliminado en una operación, y crean unas nuevas estructuras, pero eso no son las FARC. Y para decir que de los procesos de paz con los paramilitares también quedaron lo que fueron las BACRIN, y luego fueron lo que son los grupos emergentes y lo que está operando hoy. Los expertos en temas de asuntos de paz calculan siempre que un proceso de paz deja un margen de una población que no entra al acuerdo entre un 10 y un 15%. O sea que es lo calculado, es lo normal. Lo que tenemos que tener claro los colombianos es que debemos evitar que esos que firmaron el acuerdo de paz terminen siendo convencidos por los que se quedaron, tanto los rearmados como los disidentes, para ser parte de esas estructuras. Porque estaríamos volviendo a una espiral de guerra que ya habíamos superado, porque le negamos la posibilidad política y ni siquiera de participación política, sino de una vida digna a todas esas personas que firmaron el acuerdo de paz. Y si usted a alguien que firmó el acuerdo de paz le dice lo vamos a matar, pues ¿qué está haciendo? Pues usted le está diciendo lo vamos a matar. Y si lo van a matar, ¿qué hace el instinto de supervivencia y de conservación? Pues usted entonces se arma, ¿sí? Y entonces van a revivir una guerra, no a las proporciones que tuvo las FARC, pero con esa revivir la guerra entonces ya no vamos a hablar de corrupción, de crimen organizado, de que se robaron la plata de la salud, del cartel de la hemofilia, del cartel del síndrome de Down. ¿Qué es eso? Un señor que llama Alejandro Leonces, gobernador de Córdoba, resulta que creó un cartel de la hemofilia. Entonces inventó miles de personas supuestamente de transfusiones de sangre, que le hicieron unas transfusiones, nunca se las hicieron y se robaron esa plata, más de 5.000 millones de pesos. Luego un cartel del síndrome de Down, miles de niños supuestamente atendidos por los temas de salud con síndrome de Down, y esa plata se perdió. O el cartel de la toga, ¿qué tal esa última? Los altos magistrados de la Corte Suprema tenían un fiscal que trabajaba, que era el fiscal anticorrupción de la fiscalía, que era el que investiga la corrupción, o sea la criminalidad de cuello blanco, era el encargado de hacerle los mandados a senadores y a importantes políticos del país y a funcionarios públicos de mucho peso para que no los procesara la Corte Suprema, pagaran sumas millonarias para que sus procesos se embolataran, llegaran a través de esos magistrados que negociaban los procesos, y no había justicia. Entonces tenían una corte controlada. Esa situación del sistema de salud colombiano no es producto de la guerra en Colombia, es producto de que la plata de la salud se la han robado, que las EPS no le pagan la plata de atención a los hospitales. Entonces, si se vuelve el discurso de la guerra, partidos como el del gobierno actual necesitan la guerra por un elemento que llamaba Noam Chomsky la simplificación del enemigo único. Y es que cuando yo creo un enemigo, Hitler lo digo, yo creo un enemigo, los judíos, listo, todos contra los judíos. Entonces todos nos cohesionamos contra esa lucha contra los judíos. Cuando yo tengo un enemigo identificado como único, el resto de problemas desaparecen, ¿sí? Entonces se evita la modernización del ejército, se evitan esos cambios tan fundamentales que necesita este país de democratización del Estado colombiano, de que llevemos el Estado al campo, de que modernicemos el campo. ¿Cómo puede ser posible que en Colombia no hayamos podido desarrollar el campo, que nuestros campesinos sigan viviendo en las condiciones del siglo XIX? ¿Cómo puede ser posible que en Caquetá, Bichada, Guaviare, Baupés y todo el suroccidente colombiano hayan unos niveles extremos de pobreza en el campo, donde la gente ni siquiera tiene energía, donde esto que yo estoy haciendo ahorita con ustedes por internet no lo pueden hacer porque no tienen cableado eléctrico, y si no tienen cableado eléctrico pues menos internet, y entonces no se comunican, viven en otro tiempo? Esa es la realidad. Hay dos Colombias, una y es la que vivimos en la ciudad, y otra la que vive la gente en muchas zonas de Colombia. Por eso hay que defender el acuerdo de paz. Por eso hice esta disertación, porque no es cierto que Juan Manuel Santos era las FARC, nunca, jamás, y no es cierto porque Juan Manuel Santos es el hombre que más duro les dio. Los invito a que lean su biografía,
y pues era la guerra, y no voy a entrar, mi análisis no tiene que ver con elementos ideológicos, no estoy defendiendo un punto u otro de vista, estoy hablando del realismo político, contando una situación y cómo se desarrollaron los acontecimientos. ¿Y por qué esto es importante en la pandemia? Porque díganme qué tiene que ver la falta de vacunación contra el COVID-19, la crisis de los hospitales, que a los médicos no les pagan, que las enfermeras y los médicos no tienen material de bioseguridad para cuidar a su propia salud, que se enferman y entonces enferman a sus propios familiares, que la plata de la salud en vez de llegar a los hospitales les llegó a las EPS, que le llegó a los bancos y que a la gente la entretuvieron con un agroingreso solidario que es de 200.000 pesos mensuales, que no llegaron los subsidios a las empresas, pero se gastaron 117 billones, no sabemos en qué, después de declarar una emergencia, que estamos en una pandemia y nos vamos a meter en una guerra con Cuba. ¿Y qué tiene que ver Cuba con los problemas de Colombia? La pregunta es esa. Pero lo que hemos dicho hoy es que detrás del atraqueteo de las metrallas, pues no hay posibilidad de ver los otros problemas. Si una ciudad está solamente asolada por los tiros, por las ráfagas de fusil, por la metralla, por los bombardeos, la gente ¿qué va a pensar en otra cosa? Piensa en la guerra. Entonces nos quieren llevar al discurso de la guerra para de cierta manera vendernos otra vez el discurso de la seguridad, discurso fracasado porque gobernaron el país en el 2002 y no acabaron con ninguna FARC, en el 2006 tampoco, lo que hicieron fue destruir las instituciones. Recuerden que Juan Manuel Santos cuando llega a la presidencia le toca liquidar el DAS. ¿Y qué era el DAS? Era el Departamento Administrativo de Seguridad, que dependía nada menos y que nada más de Presidencia de la República. Es decir, el jefe del DAS era la Presidencia de la República. ¿Y qué se descubrió? Que el DAS lideró operaciones como Transmilenio, Anaconda, que era considerada que se trataba de poner explosivos, poner bombas, asesinar civiles, desaparecer gente, matar sindicalistas y poner bombas para justificar la situación de miedo. Eso se llama teoría de acción, reacción, acción. Yo necesito que la gente pida seguridad, entonces flexibilizo la seguridad, dejo que el AMPA se desate y luego la misma gente va a pedir, queremos seguridad. La reacción entonces va a ser de miedo, piden seguridad. Luego entonces yo les vendo la seguridad que quiero y en esa medida esa seguridad puede limitar hasta sus derechos, porque usted necesita seguridad. Yo creo un problema, dejo que se desarrolle el problema y tenga unas consecuencias y presento una solución. Eso está inventado, se llama la teoría de acción, reacción, acción. Recuerden que cuando hubo unas protestas en el 2019 en contra del gobierno actual, que estaban en protestas en Chile, que estaban en protestas en Hong Kong, que la gente se desató en las calles porque qué tal que iban a poner a los jóvenes, fuera de que no les pagan nada, les iban a poner que por ser joven gana la mitad y que a los pensionados les iban a aumentar el tiempo de pensionarse, cuando en Colombia se es muy viejo a los 60 para trabajar, pero muy joven para pensionarse. Y a partir de eso se generaron las protestas en Colombia. ¿Y qué sucede? Que empezaron a aparecer unos vándalos en los conjuntos residenciales. Y luego que se demostró, videos que los vimos todos los colombianos, salían esos vándalos, los movían fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué querían generar? Miedo. ¿Para qué? Para a través del miedo gobernar. Porque la mejor forma de gobernar una población es con el miedo. La gente con miedo no piensa. Usted piensa en sobrevivir. Si una mujer todos los días le pega al marido y todos los días le pega y la maltrata extremadamente, no vive sino pensando que este día no me pegue. Es lo mismo a otra escala. El miedo inutiliza la capacidad racional del ser humano. Por eso es necesario hoy que entendamos que la prioridad es el COVID-19, que hay que defender el acuerdo de paz, que el ejército tiene que volver a los cauces institucionales, que aquí el discurso de la lógica del enemigo interno no le sirve a un Estado que quiera generar democracia, que el enemigo no es el pueblo, que el ejército se tiene que profesionalizar, que deben entrar los mejores al ejército, que debe haber una muy buena carrera para el que defienda esa carrera porque se llama ciencias militares y es una carrera tan válida como cualquier otra. Pero no se pueden permitir cosas como las que se han descubierto, porque si las instituciones encargadas de proteger la supuesta institucionalidad y la democracia se corrompen, ¿en quién confiamos entonces? Quedamos en tierra de nadie y se acaba el Estado. Muchas gracias a los que vieron este video y los invito a compartirlo para que se informen algunos. Hemos dado unos datos, hicimos un pequeño ejercicio de reflexión, porque creo que esta pandemia nos tiene que servir para reflexionar y quienes llevamos estudiando este tema de la guerra en Colombia y el conflicto desde una perspectiva teórica e histórica, es necesario que nos comprometamos y seamos una voz ante ese mare magnum de desinformación que hay en Colombia. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas.